Gracias, Julio. Bueno, sí, realmente la biblioteca cumplió hace unos días 115 años, ¿no es cierto? Y bueno, tiene el honor que un socio de hace 40 años, ¿no es cierto?, quien además integró la comisión directiva en alguna época, escribió un libro que se llama El río de los jesuitas, donde es un trabajo muy importante, él mismo lo va a explicar después todos los pasos del libro, ¿no es cierto? Por eso invitamos a todos para mañana, es a las 8 a las 20 horas, aquí en la sala del Bicentenario, ¿no es cierto? Donde él mismo va a explicar con video. Bueno, el sábado. Es el sábado. O sea, perdón, dije mañana, es el sábado. Es el sábado a las 20 horas. Ricardo, y para la cultura de un pueblo esto es bueno que el caso Bocha llegue a un libro, teniendo en cuenta que tuvo tanta participación en la biblioteca también. Claro, por supuesto. Aparte Bocha, todos lo sabemos, todos lo conocemos por Bocha. En realidad es el ingeniero Elvio Miguel Boefrey, deberíamos decir, ¿no es cierto? Pero es conocido, todos sabemos que es ingeniero electromecánico, que tuvo importantes desempeños gerenciales en empresas de nuestra zona, es un investigador de energías alternativas, es docente universitario y sobre todo una persona que ha trabajado no solo con nosotros, con todas las instituciones, socialmente una persona que ha participado muchísimo en la vida de esta comunidad, ¿no es cierto? Bueno, y ahora tuvo esta curiosidad, esta travesura, diría yo, de escribir este libro, que es importante. Yo me gusta aclararlo porque tuve el privilegio de haberlo leído. Es una compilación, comienza con una introducción de los pueblos originarios y luego es una compilación de autores, tanto argentinos como uruguayas, también ha recorrido diversos repositorios documentales, como no solo de este país, sino también hasta el Archivo de Indias ha estado, como lugares de instituciones jesuíticas del viejo continente. Y bueno, él lo vuelca en una recopilación, ¿no es cierto? Y eso es útil, porque no sabíamos nosotros qué pasó, por lo menos yo en lo personal no desconocía qué es lo que había pasado en la época hispánica, digamos, ¿no es cierto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pensemos que estamos en épocas mucho antes de la creación del Estado Nacional, varios años antes de la Revolución de Mayo, muchos años antes, por supuesto, casi 90 años antes de la fundación de la colonia de San José. O sea, estamos hablando de una época muy pretérita, digamos. Entonces, buscar huellas del tiempo tan antiguas es toda una labor, ¿no es cierto? Y bueno. ¿La cita es el sábado entonces en Casa del Bicentenario? En la Casa del Bicentenario es el sábado. Bueno, el autor de El río de los jesuitas. Elvio, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Gracias a ustedes por venir. Siempre un gusto de charlar con ustedes. Bueno, muy contento. ¿Y cómo nace todo esto, Bocha? Y algo adelantó acá el doctor Rodríguez. Sí. El río de los jesuitas. Siempre fui un admirador de la cultura jesuita, ¿no? No es porque ahora esté Francisco, y bueno, esté más en el tapete, pero fui un admirador de quienes fueron. Y siempre me llamó la atención que siempre se presentaba el hecho como algo aislado, que estaban allá en Misiones, como que no habían tenido ninguna importancia acá. Y de repente, por alguna circunstancia de la vida, me voy encontrando con gente que estaba investigando el tema, y fue como ir tirando de la punta de un ovillo, ¿no? Empiezan a aparecer cosas, sobre todo fui encontrando libros que hablaban del tema, muchos los fui encontrando en el Uruguay, que iban hablando del tema, y bueno, fue apasionante ir recorriendo un camino que me llevó a conocer cosas que, como dice Ricardo, yo tampoco las sabía, o sea, y después cuando me encontré con haber acumulado un montón de información, me pareció, no sé, un aporte, llamarle así, poder volcarlo en un libro. No es un libro de redacción, digamos, por ahí hay que haber leído a Balmaceda, por ejemplo, que es un libro, digamos, mucha redacción. El mío es más bien una compilación, como dice Ricardo, de hechos históricos que están hilvanados, ¿sí? Están hilvanados para darle una cierta lógica a la lectura, para que quien le interese el tema lo tenga todo en un solo libro, porque no es fácil juntar 30, 40 libros, y bueno, y motivar a la gente a que investigue más este tema, ¿no? Bocha, algunos datos, pero ¿en qué año comienza todo esto, digamos?
¿Figurás una fecha de inicio en todo este movimiento? Los jesuitas aparecen acá en la zona alrededor de 1650. Y ellos más o menos, el tema arranca así, ¿no? Vienen desde Perú, bajan hasta Asunción, y después desde Asunción se vienen hasta lo que es el Guairá, que ahora sería Río Grande do Sul en Brasil, y Misiones, ¿no? Y ahí es donde empiezan a trabajar con los guaraníes. Pero a su vez bajan hasta el sur y se encuentra con el problema de los charrúas. Que los charrúas eran una gente muy difícil, muy complicada, pero no obstante eso, ellos hacen asentamientos acá en Entre Ríos. Puntualmente no los manejan ellos, se los dan a los franciscanos, por una cuestión de organización, digamos, del tiempo, porque no tenían tiempo para eso. Y ahí es donde empiezan a aparecer las primeras asentamientos, que eran verdaderas ciudades, en el sur de Entre Ríos. Por ejemplo, acá cuento el tema de Santo Domingo de Soriano, que hoy es una ciudad uruguaya, pero sin embargo existió en Entre Ríos casi, te diría, 60 años, al sur de Gualeguaychú. ¿Hay restos? Mirá, hay un trabajo hecho por una persona de Gualeguaychú, el profesor, se llama salir ahora el nombre, un profesor que es el Almeida, que es el que tiene un museo, el hijo en Gualeguaychú, que hizo una investigación bastante seria y encontró algunos restos de eso. Lo que pasa es que es una zona bastante difícil de acceder por tierra, y sobre todo porque fue cultivada mucho, ¿no? Entonces eso hace que se desaparezca. Hay mucha cultura jesuítica. Nosotros, esta zona de la costa occidental del río Uruguay, pertenecía a la provincia jesuítica del Uruguay. O sea, que era manejada desde Yapeyú. Y era tan importante lo que se realizaban, eran viajes desde Yapeyú hasta Buenos Aires, básicamente para traer yerba. Usando el río. Hay un dato que no es menor. Ustedes saben que en el río Uruguay el principal problema para la navegación que tiene eran los saltos de ahí de Concordia. Bueno, los jesuitas lo habían resuelto. Habían establecido una especie de puente, ¿cómo se diría la palabra hoy? Una transferencia, ¿no? Donde venían con barcazas o balsas, bajaban desde Yapeyú hasta Concordia. Ahí había establecido 32 familias indígenas que manejadas por los jesuitas, que desarmaban las balsas y las cruzaban arrastrándolas por la tierra hasta aguas abajo de Salto Chico. Y de ahí seguían hasta Buenos Aires. Sí. Eso se hizo durante mucho tiempo, hasta que después establecieron barcazas ya convencionales. ¿Te llevó a investigar acá y en Europa también? Sí, tuve la suerte, que es un tema interesante, de poder estar en el Archivo de Indias. Me llegó una sorpresa muy grande, porque yo pensé que era un lugar difícil de acceder. La verdad que me presenté un día, al otro día me dieron una tarjeta y pude acceder virtualmente a toda la información que tienen ellos. Ahí hay varios, en el libro hay varios planos y mapas sobre todo. Y después la Universidad de los Jesuitas en Bélgica, que también me abrieron las puertas y me dieron mucha información, que está ahí en Bélgica o en el Vaticano. Así que con mucho llegaste a esto. ¿Y seguís sobre esto o acá lo cerrás? Yo, primero, la intención es que alguien más se motive y lo siga. Yo sé que hay gente que está investigando este tema, que me gustaría que lo siga. Particularmente, a mí me queda otro tema que lo voy a seguir, que es el tema de la colonia inglesa en el Palmar. Es una colonia que desapareció. ¿También en estas épocas? Es un poquito más adelante, en 1815, 1820. Es una colonia de 250 personas, casi 50 familias, que se establecieron en el Palmar, y duró casi 4 o 5 años, y se fueron evacuados totalmente en masa, llevados de vuelta a Inglaterra.
Nosotros presentamos El río de los jesuitas para conocer en profundidad lo que es el río el sábado en Casa Bicentenario. Sí, correcto. Te agradecido desde ya a la biblioteca que me ha dado la oportunidad de presentar este libro, a la Casa de la Cultura, que depende de la municipalidad, que ha cedido el espacio. Y bueno, esperemos que pueda ser del agrado de quienes les interesa este tema. El río de los jesuitas. El río de los jesuitas. Bueno, de vuelta, Francisco hoy es el primer jesuita de la historia que llega al papado, así que el tema está más que en el tapete. Los jesuitas es una cosa interesante. Tiene que hacérselo llegar. Sí, sí, tuve la oportunidad de hacérselo mandar, no sé si le llegará, pero no, hay un tema interesante que los jesuitas repiten la historia de los templarios. O sea, la primera organización que hubo en la iglesia de monjes que eran, a su vez era guerreros, que fueron los templarios, desaparecen justamente un viernes 13 por orden de un rey, porque le molestaba muchísimo su actividad. Y los jesuitas corrieron la misma suerte. Por orden de un rey, le pide al Papa que desaparezca la orden porque molestaban justamente. ¿Y cuál era la molestia que ocasionaban? Era que habían organizado demasiado bien toda la estructura guaranítica que había acá. Y eso molestaba. Lo seguimos el sábado. Como no, los invitamos con gusto. Nos vemos el sábado. Gracias, Bocha. Suerte. Gracias a ustedes.